buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy estoy especialmente emocionado, pues hoy os traigo una entrevista muy interesante. Me encantó esta entrevista. Aquí entrevisto a Raúl Cano, que es actualmente ingeniero para la gestión del conocimiento en el Observatorio Europeo del Sur. Sí, he tenido que aprenderme esta parte de memoria, pues es un título difícil, no es como, no sé, jefe, que es un título mucho más sencillo. No, este es un poco complejo y la verdad es que no sé, igual no te dice mucho, en plan, qué es esto de la gestión del conocimiento y qué pinta en un podcast sobre Bitcoin. No obstante, lo descubrirás rápidamente. Bueno, igual no rápidamente, tardamos unos 20 minutitos en meternos en materia, pero lo que me ha parecido muy interesante de esa entrevista y la razón por la cual se fraguó es porque Raúl se interesó en un momento de su vida por el tema de la economía, por el dinero, y llegó así a Bitcoin. Y es interesante porque nos ha pasado a muchos, y supongo que tú también puedes ser uno de las personas a las que les ha pasado esto, que bueno, no son economistas ni nunca han estudiado economía, pero oye, de repente se interesan, de repente prestan atención a esto y quieren aprender más sobre el tema. Y me parece interesante ver cómo alguien que empezó su andadura en la economía hace muy poco tiempo ya tiene, no sé, un gran conocimiento que puede compartir aquí y que de hecho comparte en esta entrevista. Así que, no sé, creo que es algo bueno y que deberías y que te podría ayudar a perder el miedo a la economía y al dinero, que en realidad no es un tema tan complicado. Así que sí, por eso quería entrevistarle. En concreto, nos centramos en un par de artículos que ha escrito hablando de una economía, de cómo sería una economía con un dinero no inflacionario, a diferencia del dinero inflacionario que tenemos hoy día en la mayor parte de economías. Entonces escribió este par de artículos porque lo comenta en la entrevista, pero básicamente porque cuando se le ocurrió esta idea o cuando empezó a descubrir este dinero no inflacionario, digamos que tuvo bastantes conversaciones con amigos que piensan de forma contraria, que piensan que es mejor que el dinero sea inflacionario. E igual esto te ha pasado a ti también, que desde que descubriste Bitcoin has tenido estas conversaciones con mucha gente y no siempre la gente lo comprende, así que esta entrevista también te ayudará a responder y digamos, bueno, igual a concretar tus pensamientos en este sentido. Así que sí, como puedes ver, estoy muy emocionado. Por suerte, Raúl habla más despacio que yo, así que la emoción nos traslada a la entrevista, pero sí, escúchala porque empezamos hablando un poco de su vida y luego de cómo engancha con la economía y al final acabamos tocando temas de lo más aleatorios y, y digamos que no son temas no muy comunes. Así que espero que te quedes hasta el final porque promete y nada, muchas gracias. Te dejo con Raúl. Hola Raúl, muchas gracias por venir a este podcast y por dedicarnos un tiempo. La verdad es que cuando te encontré ahí en Twitter, no esperaba encontrar todo lo que vi en tu feed, todo lo que has escrito y demás, y me alegré mucho de ese descubrimiento. Es como cuando vas por ahí mirando, no sé, en mitad de un lugar donde hay muchas cosas y casi nada vale y encuentras una especie de tesoro, pues algo así fue la experiencia. Así que inmediatamente te escribí para ver si podías venir a hablar con nosotros y, bueno, hablar conmigo y que lo escuchen los demás. Y gracias por haber aceptado mi invitación. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias, Alberto. La verdad que es una agradable sorpresa que me hayas invitado a esta conversación. La verdad que no me lo esperaba. Los artículos a los que te refieres los escribí pues prácticamente por gusto y de repente me sale una entrevista en un podcast que, por cierto, es la primera vez que me entrevistan. Así que es un placer y es una alegría, ¿no?, que me hayas llamado. Y aquí, bueno, tan a gusto, ¿no?, de hablar contigo. Tranquilo, que yo tampoco he entrevistado mucho, así que está bien, llegamos a esto en un modo amateur, que es la mejor Igualdad forma. de condiciones, ¿no? Exactamente. Y nada, me alegro de encontrarte a gusto. ¿Dónde te encuentro a gusto ahora? Pues mira, ahora mismo estoy en Santiago de Chile, en mitad de un confinamiento que parece interminable, pero bueno, para eso creo que no soy el único. Y sí, estoy en Santiago de Chile, llevo ya un año aquí, me vine por motivos de trabajo y bueno, ya veremos a ver cuánto tiempo. Pero por ahora sí, muy bien aquí en Santiago, salvo lo de la cuarentena y demás.
Ya, así estamos un poco todos. Nada, quería Sí. preguntarte por dónde estabas, porque cuando descubrí un poco sobre tu carrera y eso, me pareció muy interesante el cómo llegaste bueno, de dónde estabas a dónde estás ahora y el cómo fue tu salto a decidir escribir artículos sobre economía en tu tiempo libre. Y nada, por eso que quería un poco empezar hablando un poco sobre tu carrera, en plan, cómo ha sido así, en resumen, tu vida hasta ahora con los detalles que quieras. Tampoco puedes tocar cualquier cosa así que te parezca relevante o irrelevante, también vale. Y nada, y luego enganchamos a ver con esos artículos porque la verdad es un salto cómo cómo has llegado hasta aquí. Sí, bueno, sí, la verdad que si miro hacia atrás ha sido una carrera o la vida que llevo ha sido bastante nómada, ¿no? Yo soy de Málaga, estudié ingeniería informática en la Universidad de Málaga y cuando terminé fui a Madrid a hacer un MBA y allí trabajando pues como consultor para Indra, que no sé si la conoces, una empresa tecnológica, haciendo pruebas para software de control aéreo. O sea, es nada que ver con lo que hago ahora, pero no, o sea, era divertido, ¿no? En cierto modo. Y estando allí en Madrid, cuando terminé el MBA, pues me salió una oportunidad para hacer una beca eh, de Knowledge Management o gestión del conocimiento en Darmstadt, en Alemania, para la Agencia Espacial Europea. Y allí estuve, pues hice la beca, luego seguí trabajando varios años, tanto en Alemania como en Holanda, para la ESA. Para los que no la conozcan, es como la NASA en Europa. Y, y después, pues también estuve un año trabajando en Bayer, la empresa farmacéutica. Y, Espera, un y desde segundo. hace... Perdona que te Sí, interrumpa. Es que me parece interesante cómo es eso de pasar de la NASA europea a Bayer. ¿Cómo ocurrió eso? sí, pues como te dije, empecé trabajando en un área que se llama gestión del conocimiento y este es un área bastante horizontal. O sea, es básicamente cómo hacemos que la información que gestiona una empresa llegue a quien tiene que llegar en el momento adecuado, ¿no? Entonces, esto vale tanto para una empresa que envía satélites al espacio como para una empresa que tiene cadenas de suministro de, pues eso, de medicina, de productos e innovación aquí en la Tierra, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es completamente horizontal y esa es una, digamos, de los beneficios de mi carrera, porque después de Bayer, pues he saltado al Observatorio Europeo del Sur, que es pues algo completamente distinto con Bayer, pero sigo haciendo cosas parecidas, ¿no? Y es eso lo que pues me mantiene, me da esa flexibilidad de poder moverme de un sitio a otro y de empresas completamente distintas, lo cual ¿Puedes, no está nada mal, sí. ¿Puedes hablar un poco más de lo que es la gestión del conocimiento? Que de verdad nunca había escuchado esta profesión. Luego, por si a alguien le interesa dedicarse a ser gestor del conocimiento. Sí, pues sí, como dices, es una profesión relativamente reciente, ¿no? En comparación con tantas otras, ¿no? No sé, arquitectura, que lleva miles de años y tal. Gestión del conocimiento es aquellas actividades que tratan de hacer que el conocimiento que gestiona una empresa se quede en la empresa y se quede de la manera más eficiente posible. Es decir, si tú tienes una empresa que necesitas que la gente de un departamento se comunique rápidamente con otro departamento, el que se dedica a gestión del conocimiento debería analizar los flujos que hay de la información, debería ver, por ejemplo, tenemos un motor de búsqueda que encuentra la información cuando tú la buscas, tenemos procedimientos para asegurarnos que cuando alguien se jubila, que no se lleve el conocimiento que hay en su cabeza consigo mismo, sino que algo de eso quede en la empresa, o cómo hacemos para encontrar la persona con las mejores competencias, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con hacer la empresa más eficiente desde el punto de vista del conocimiento que usa la empresa, todo eso es lo que está incluido en gestión del conocimiento. Y como te digo, es una disciplina bastante nueva, digamos 20, 30 años, entonces en muchos sitios se le llama de distintas maneras, ¿no? Y muchas veces pues ni siquiera los que hacemos gestión del conocimiento sabemos por dónde vamos a tirar porque se tiene que adaptar mucho a la empresa. Entonces, sí, es otro de los beneficios de mi puesto es que tengo cierta libertad un poco para ver por dónde vamos a tirar, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, me gusta mucho la tecnología, pues se pueden implementar cosas con mucho peso tecnológico, pero también puedes implementar procesos que son agnósticos, ¿no? A la tecnología, procesos, pues, como te digo, para cuando alguien se va a jubilar o demás, ¿no?
y hay un compendio de actividades que están incluidas en esto. No es una profesión así, digamos, completamente normalizada y estricta y tal, y como te digo, es bastante flexible las cosas que se hacen, así que tengo un blog, bueno, no sé si luego lo quieres poner en los enlaces que pongas, y ahí pues sí que hablo de dos cosas, que es moralidad y de gestión del conocimiento. Nada que ver, pero hablo de cosas con respecto a mi carrera por si alguien tiene la curiosidad de verlo, y ahí pues Sí, pensamientos que se me ocurren, ¿no? sí, claramente enlazaremos a eso porque te quería preguntar porque yo, francamente, la razón por la cual existe este podcast y por la cual me gusta entrevistar a gente es para aprender cosas nuevas y esto de la gestión del conocimiento no tenía ni idea. Así que me alegro de, de haberte preguntado. Bueno, me alegro que te interese. Entonces, te dejamos en el Observatorio Europeo del Sur gestionando el conocimiento. ¿Cómo es trabajar para el Observatorio Europeo del Sur? Pues es genial. A ver, no sé si has visto algunas de las fotos de cuando tú miras en internet, si pones Observatorio Paranal, ¿no? Que ese es el observatorio concreto donde yo estoy, que está en Chile. Ahí tenemos el Very Large Telescope, o sea, VLT, ¿no? Es el telescopio muy grande, se llama. Y es un poco la sensación que te da, porque mi oficina está justo debajo de los telescopios, cuando pues, sales de trabajar y a lo mejor es el atardecer, es que esto parece como si estuvieras en la guerra de las galaxias, ¿sabes? Ves ahí como 4 telescopios gigantes, con el sol dándole y reflejando la luz, luego tienes otros cuatro telescopios más pequeñitos, auxiliares, y esa parte, digamos, que no acabo de acostumbrarme, o sea, cada vez que salgo a ver el atardecer es increíble. Esa es la parte, digamos, abrumadora, ¿no? Y luego, pues, el trabajo diría que es un trabajo un tanto especial porque tenemos un sistema de turnos, como el observatorio está en mitad del desierto, vas allí a trabajar 8 días seguidos, 8 días súper intensos de 10 horas cada día, y luego tienes pues un descanso de 6 días en mi caso, ¿no? Eso depende de qué turno tengas. Entonces estás 8 días trabajando y claro, vives en familia, estás en mitad del desierto, en una comunidad de gente que se conoce continuamente porque estás desayunando juntos, almorzando juntos y cenando juntos, luego pues en la oficina hace cada uno lo suyo y demás. Y a mí me está encantando, o sea, como experiencia laboral es increíble, aparte de todas las cosas que estamos haciendo para mejorar la eficiencia del observatorio, que ya de por sí es bastante eficiente, pero aún así hay cosas donde mejorar, pues a mí me está encantando, si te digo la verdad, es experiencia laboral hasta ahora, diría que la mejor que he tenido, pues por muchas cosas, ¿no? Como te digo, por el tema de dónde estamos, por la responsabilidad y la autonomía que me dan mis jefes y por un poco el ambiente que hay allí. Así que muy bien, no me quejo. Es curioso que has trabajado para la ESA y para la ESO. Efectivamente, me faltan 3 vocales. La, la S, la ESU y la ESO. Sí, curioso. Sí, es curioso. No conocía a nadie que hubiese trabajado para ni ESA ni ESO y he conocido a alguien que ha trabajado para las dos. Sí, si sabes de las otras 3 que faltan, pues voy a buscarlas. Y ya completamos. Te avisaré. Vale, muchas gracias. Bien, en el Observatorio Europeo del Sur, viviendo la vida en Chile. Y, y entonces, quizá podrás explicarnos ahora de dónde surgió esta necesidad de escribir sobre economía y sobre dinero y sobre Bitcoin, de alguna forma. Vale, pues realmente, como te dije antes, ¿no? Esto de la economía ha sido un poco casual, ¿no? No tiene nada que ver con mi trabajo, pero como hobby, pues sí que tengo bastante curiosidad por muchos temas. He leído bastante de ciencia, de filosofía y llevaba pues este último año, cambié un poco de tercio y empecé a leer cosas más relacionadas con la economía. Mira, curiosamente, me llamó mucho la atención Juan Ramón Rayo, ¿no? Todos los vídeos que tiene en YouTube y sus apariciones me pareció bastante clarificador. Y creo que eso fue un poco punto de entrada a todo lo que tiene que ver con economía, casi casual, digamos, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que tienes, por una parte, una visión económica que es completamente distinta a un poco lo que hemos mamado desde pequeños, ¿no? Eso, la economía liberal, la economía austríaca, como quieras llamarlo, ¿no?
Y a partir de ahí, pues un poco se despertó mi curiosidad, ¿no? Y como te digo, yo no soy ni experto en finanzas, ni en economía, ni nada, pero sí, viendo libros y demás, pues me puse un poco a leer. Y en estos temas me gustó mucho el libro de El patrón Bitcoin, este que se llama The Bitcoin Standard, de Saifedean Ammous, ¿no? Me lo recomendó un amigo y me encantó. O sea, la verdad que el libro me llamó mucho la atención y fue un poco el que despertó mi interés en Bitcoin, pero también mi interés en todo lo que tiene que ver con cómo funciona el dinero, la importancia o el impacto social del dinero, la función social del dinero. Es algo que a mí nunca me habían explicado y que curiosamente lo aprendo en un libro de Bitcoin, ¿no? Y es interesante porque, a ver, yo estuve interesado en criptomonedas y demás ya en 2013. Yo tenía Litecoins y nada, y algún Feathercoin y alguna shitcoin de estas, ¿no? Pero era más como algo de inversión, ¿no? Pues mira, si puedo comprar esto y sube y gano un dinero y tal. Pero yo no tenía la idea de la importancia de lo que es el dinero como elemento para una economía y cómo puede servir eso para hacer el bien o para cambiar la economía y el peso que se puede tener. Esto solo lo aprendí ahora, pues básicamente el año pasado, ¿no? Leyendo el libro de Saif, ¿no? Y a partir de ahí, pues ha sido un poco meterme en la madriguera del conejo, ¿no? Descubriendo nuevos artículos, nuevos libros y todo un poco así. Y respondiendo a lo que tú decías de cómo llegué a escribir los artículos, pues esto ha sido, curiosamente, ahora que estamos pues en mitad de, no sé si decir, la crisis de nuestra generación, ¿no? Que la economía va a sufrir muchísimo, y viendo cómo todos los bancos centrales, la Reserva Federal y demás están intentando sacarnos de esta crisis imprimiendo dinero, porque al final es lo que estás viendo, ¿no? Los comunicados. Pues en un grupo que tengo de WhatsApp con unos amigos, pues hablando de estas cosas, siempre decimos, oye, a mí esto me parece bien, a mí me parece mal. Pues yo era de la opinión, digo, bueno, yo creo que esto a mí no me parece demasiado bueno. O sea, imprimir dinero así de la nada, mi intuición es que esto de verdad no puede ser bueno. Alguien tiene que estar pagando el pato, ¿no? Y la contrapartida, la respuesta que yo tenía de un amigo era, bueno, pero si la deflación es mala, la inflación pues tendrá que ser buena, ¿no? Y claro, yo tampoco tenía un argumento muy claro para responder, porque es verdad que la palabra deflación la tenemos siempre asociada, ¿no? A todo lo malo del mundo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a preguntar, a charlar con mi amigo, a ver, no sé, a defender mi argumento, que era un poco más de intuición, ¿no? Y claro, todo esto por WhatsApp. Tú imagínate una conversación sobre inflación y deflación por WhatsApp. Entonces, claro, al final me cogí cuáles eran los argumentos que yo veía que eran más fuertes en contra de la deflación, ¿no? Y me puse un fin de semana a escribir siguiendo un poco el argumento lógico y ver si la inflación o la deflación, cuál era más justa, cuál no y tal, ¿no? Y las consecuencias. Es un poco lo que me llevó a escribir, pues, casi 3 artículos, y tengo ahí varias ideas que todavía me gustaría plasmar. ¿El resto de tus amigos cómo lo veían? Lo digo porque yo dentro de mi grupo de amigos soy el raro, porque soy el que sigue la escuela austríaca, el que, digamos, cree más en un dinero deflacionario, el que no está del todo convencido con el tema de las patentes. O sea, tengo todas las ideas locas y bueno, sé que me peleo con ellos. Tú has comentado que también ha sido el caso, en concreto con un amigo. ¿Los demás cómo se sentían? Sí, pues mira, tenemos un grupo de 4, ¿no? Y en la foto del grupo de WhatsApp lleva ya un par de meses, tenemos a Keynes y a Hayek. Y tenemos un poco ahí la discusión, ¿no? Pues, uno es como más keynesiano, yo soy el que más está del lado de Hayek, y luego los otros dos están un poco en medio, si acaso tirando más del mercado libre y libre competencia y tal, ¿no? Entonces, obviamente, la persona con la que estoy más en desacuerdo de este tipo de cosas son donde las discusiones son más intensas, digamos, y de la que se aprende más también, ¿no? O sea, yo creo que es una suerte poder tener a un amigo que además es súper inteligente, de los amigos más inteligentes que tengo, que me está rebatiendo mis argumentos, especialmente cuando son débiles, ¿no? Y eso me hace que yo vuelva a pensar y tal. Y por eso es cuando yo decidí sentarme y voy a escribir a ver qué pasa, ¿no? Con todo esto.
Bien, bien, bien. O sea No, que, esto me suena genial, me suena genial. La verdad es que me encantaría estar en ese grupo de WhatsApp. En el mío creo que la foto que hay es una de Sálvame, o sea que no tiene, no tiene nada que ver el nivel intelectual. Y, no, bueno, a y ver, esto tampoco me las quiero dar aquí de cultureta, pero la mayoría del tiempo lo usamos para coordinarnos, para jugar a un juego de zombies y matar en el Counter-Strike. O sea que, bien, gracias, pero sí, gracias por también bajar, tenemos. gracias por bajar el nivel. Ya que volvemos a estar a un mismo nivel intelectual, me has dado una idea No, bueno, de cómo podemos encarar el resto, bueno, el núcleo de esta entrevista. Y es no, no. que no, 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 me has dado una idea, me has dado una idea. Voy a hacer jugar el papel de tu amigo el keynesiano, Ajá. y tocar y hablar del tema este del dinero deflacionario y proponerte mis dudas, que son al final las dudas que te propuso tu amigo. No voy a defenderlas mucho, pero digamos que la voy a presentar de forma que sea, bueno, de alguna forma, bueno, que sí, que de alguna forma demuestren el argumento en contra de un sistema económico deflacionario. Si te parece, lo hacemos así. Y antes de comenzar, si puedes dar unas pinceladas sobre qué es un sistema económico deflacionario, por si alguien no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Sí, vale, sin problema. A ver, yo me centro más que en el sistema económico. Mis artículos eran cuál sería las consecuencias de una moneda no inflacionaria, ¿vale? Quería hacer el detalle, refiriéndome Sí, a que es una moneda de la que ningún gobierno ni nadie puede imprimir más cantidad, ¿no? O sea, no es técnicamente deflacionaria porque la cantidad está, digamos, capada, ahí tiene un tope, y no, en teoría, pensando, pues, si pensamos en el Bitcoin, por ejemplo, que tiene un tope de 21 millones de monedas, el protocolo no es deflacionario, el protocolo es no inflacionario, es decir, se está creando monedas hasta que llega un punto que ya no se crean más, ¿no? Eso técnicamente, aunque en la práctica la probabilidad de que la gente pierda sus claves y tal es bastante alta, con mucho tiempo, entonces sí que en la práctica se van a destruir monedas. O sea que en teoría Bitcoin es una moneda no inflacionaria y en la práctica pues acabará siendo deflacionaria, aunque sea a un nivel muy, muy bajo. Y la teoría o los argumentos que yo defiendo, básicamente estoy defendiendo que una moneda no inflacionaria, ya sea el Bitcoin o una de similares características, serían mucho más justos, o sea, las consecuencias de tener una moneda no inflacionaria serían mucho más justas para la sociedad, incluso en los argumentos que un defensor de la moneda inflacionaria defiende. Básicamente, cuando tú tienes una moneda donde el valor o el poder adquisitivo de esa moneda va a ir manteniéndose o estable o superior al pasado, ¿no? Va subiendo con el tiempo, pues las consecuencias de eso son mucho más positivas que las consecuencias de tener una moneda de la que vamos imprimiendo pues cada vez que le da la gana al gobierno o al Banco Central o al que sea. Y ahí radica un poco el tema, ¿no? Porque tanto las consecuencias de inflación como deflación implican, según en qué forma, implican una redistribución de la riqueza, pero no son redistribuciones moralmente equivalentes, según mi punto de vista, y creo que las consecuencias de una deflación basada en un sistema de una moneda deflacionaria es mucho más justo que la alternativa. Y no sé si es un buen resumen, pero no sé sí. si te he liado mucho, No, pero no. es un poco el tema, sí. Sí, es un buen resumen. Tenemos entonces dos bandos aquí. Tenemos, digamos, un sistema de moneda inflacionaria que es en el que vivimos hoy día, porque es el sistema, digamos, implantado desde que los gobiernos se metieron a usar moneda fiat, moneda papel, que es Sí. fácilmente imprimible y que es fácilmente replicable, digamos que se puede crear tanta cantidad como quieras, creando así eso, un sistema monetario inflacionario. Y luego tenemos en el otro bando un sistema que sería deflacionario, que supongo que en momentos históricos se ha vivido, pero que no, bueno, ahora no es algo que tú ni yo hayamos vivido en nuestras vidas, No, ni no, en probablemente absoluto. nadie que esté escuchando. Así que, así que vale, tenemos esos dos bandos y un poco la idea que tú transmites aquí, quiero entender que es, bueno, que en un sistema deflacionario
un sistema de moneda deflacionaria o no inflacionaria sería más justo que que un sistema de moneda inflacionaria como en el cual vivimos. Y vale, entonces, frente a ese argumento a favor de un sistema de moneda no inflacionaria, surgen una serie de réplicas. Y bueno, la primera que comentas en uno de tus artículos es que si tienes una moneda que va creciendo en valor, esto beneficia a los primeros ahorradores de forma exagerada frente a los que vienen un poco por detrás. Claro. Sí, y eso en cierto modo es correcto, pero cuando ves mi primer artículo y el segundo, hay dos premisas que son fundamentales para desarrollar el argumento. Sí. La primera es que hay un crecimiento estable en la productividad, ¿vale? Y esto es importante porque si esa premisa no se cumple, pues no sé yo hasta qué punto mis argumentos se mantendrían, ¿no? Pero yo siempre he basado mi discusión en que si tenemos una situación donde tú no puedes imprimir más dinero, o sea que la base monetaria, digamos, es estable, y además la productividad crece de manera estable, lo que estás haciendo es que el poder adquisitivo de esa moneda cada vez te va a dar más capacidad de compra. Por tanto, si tú eres de los primeros que tiene esa moneda, pues imagínate que la has aguantado durante 30 años, han pasado 30 años de una productividad creciente, y claro, la moneda que tú conseguiste al principio de tu vida o al principio de la existencia de esta moneda tiene una capacidad de compra muy grande, ¿no? Y esto choca con los que entran a la economía con esta moneda más tarde y dices, bueno, pues es que ellos han llegado tarde y tienen menos capacidad de compra. Pero claro, si a lo largo de la vida de los segundos que entran en la economía, ¿no? Cuando ya la moneda, digamos, ya no es tan potente, pero si la productividad sigue creciendo de manera estable, ellos, en comparación a los que les sigan, digamos, a los que entran en una tercera tanda en el futuro, no sé, también van a tener un poder de compra superior en comparación a los que entran más tarde, digamos, ¿no? Es decir, el poder de compra se va incrementando siempre y por igual, por simplificar un poco las cosas, ¿no? Se va incrementando siempre y por igual, y es como cada integrante de esta economía es, en algún punto de la historia de su vida, un early adopter, ¿no? Porque simplemente, si tú te comparas con el que lleva 30 años, es que no es una comparación justa, porque él ha tenido también más tiempo para producir, ha tenido más tiempo para vivir en esa economía y obviamente, pues, para ahorrar más. Es que si tú acabas de entrar y no has ahorrado nada, obviamente tú dices, bueno, es injusto. Bueno, no es que sea injusto, es que te estás comparando peras con manzanas. Y entonces yo creo que la respuesta a ese argumento de hay una recompensa desproporcionada para la gente que entra pronto, bueno, eso de desproporcionado puede ser un poco subjetivo, pero si tú lo miras, que los que van a venir después de ti van a estar con respecto a ti como tú estabas con respecto a los que estaban antes, pues no creo que sea injusto de por sí. Tendríamos que ver qué otras consecuencias tiene eso. Pero este argumento, si lo dejáramos, digamos, con esa línea, ¿no? Los que entran pronto tienen una recompensa desproporcionada, yo creo que no es suficiente para decir que una moneda, pues eso, no inflacionaria, que es injusta, ¿no? Luego, aparte que esto tiene otros efectos positivos. Imagínate, pues eso, si tú entras pronto, tu dinero va consiguiendo poder adquisitivo. El primer efecto positivo que se me ocurre es que no tienes que estar obligado a trabajar toda tu vida para pagarte la pensión, por ejemplo, ¿no? Cuando eres ya mayor y tal, pues en teoría, siguiendo el argumento, tus ahorros han ganado suficiente poder de compra para tener una pensión más relajada, ¿no? Y no es eso lo que queremos defender, que la gente pues tenga un periodo de trabajo y luego pueda retirarse y vivir felizmente su pensión, ¿no? Si deciden hacerlo. Bueno, pues yo creo que en ese argumento luego está enlazado con otro, ¿no? El de la concentración de la riqueza y demás. Sí. Sí que es verdad que el argumento es bastante llamativo, pero aún así creo que no es lo suficientemente fuerte para destruir el argumento de la moneda no inflacionaria, ¿no? Sí, si te parece, te engancho con ese, porque quería engancharlo, ya que me parece que van un poco de la mano. Claro, esa idea de que un sistema no inflacionario beneficia a los primeros, pues claro, al incrementarse el valor de la moneda, esos primeros ahorradores tienen al final una cantidad de dinero mucho mayor que la del resto, podría crear esa concentración de la riqueza, esa desigualdad que es tan poco atractiva y que de hecho vivimos hoy día y que vemos cómo crece en este mundo en el que vivimos, que sí que es inflacionario. Así que, ¿cómo un sistema no inflacionario
combatiría, en tu opinión, contra esta desigualdad que vemos? Vale, pues primero que yo creo que la desigualdad de por sí no tiene que ser necesariamente algo negativo. Yo creo que lo que es necesariamente negativo es la pobreza, la miseria y pues eso, unas condiciones inhumanas de vida, ¿no? Ahora, que haya desigualdad de por sí no es algo, pues eso, necesariamente malo, aunque todas las desigualdades que vemos hoy día, prácticamente todas sí que llevan pobreza y miseria y tal, por eso, pero habría que separar estas dos cosas. Segundo, si tú tienes suficiente riqueza, ¿no? Imagínate que estás concentrando riqueza y la inviertes en proyectos pues a largo plazo porque quieres amasar más riqueza, ¿no? Si el argumento es que los ricos se hacen más ricos porque van a amasar más y tal, hombre, para eso tienes que invertir y en un mundo pues deflacionario, esas inversiones, en teoría, tienen que prometerte un retorno a tu inversión superior al que tú vas a tener simplemente dejando el dinero en el banco, porque hemos dicho que el dinero ya te va a dar un retorno. Entonces, estarían los ricos o la gente con dinero estarían motivados a hacer inversiones de alto riesgo, pero que también prometen alto rendimiento. El problema es que, como sabemos, las empresas, la inmensa mayoría de empresas fallan siempre. No siempre, fallan, y es decir, para ver un Twitter o para ver un Facebook y tal, pues cuántas empresas ha habido que han fallado. Entonces, todas esas inversiones que no se han visto, porque no han salido a la luz las empresas, eso es dinero que revierte en la economía. Esos son ahorros que al final han ido pues a pagar los alquileres, a pagar los sueldos, a pagar, etcétera, de toda la gente que ha trabajado en esas empresas que al final han fallado. Entonces, yo creo que eso sería una vía, ¿no? Yo también pienso que es que no necesariamente, y lo más posible, es que la riqueza, no creo que la riqueza se distribuya igualitariamente en la sociedad deflacionaria, pero eso no tiene que ser necesariamente malo, ¿no? O sea, habrá gente que asume más riesgos y por tanto van a tener mayores recompensas, y la gente que asume menos riesgo pues tendrá la recompensa de que su dinero por lo menos no pierde valor con el tiempo, porque eso es lo que estamos diciendo. Si tú dejas tu dinero en el banco y es una sociedad donde hay más productividad, tu dinero simplemente gana valor con el tiempo. Pues oye, el que quiera arriesgarse, que se arriesgue, y el que no quiere arriesgarse, por lo menos no le estamos quitando sus ahorros mediante inflación. Y volviendo al tema de la concentración de riqueza, yo creo que este es el argumento más fuerte en contra de una moneda no inflacionaria, más que nada porque también es verdad que si alguien dice, oye, pero es que, ¿y si la concentración de riqueza acaba con, yo qué sé, con 3 personas que tienen el 50% de toda la riqueza del país? Y, hombre, el liberal que llevo dentro me dice, bueno, ¿y si han conseguido esa riqueza de manera legítima y a base de intercambios voluntarios y demás, cuál es el problema, ¿no? Pero obviamente creo que ahí me faltaría estudiar un poco más qué pasaría con la riqueza, cómo se distribuiría y qué efectos posiblemente negativos tendría. Pero yo creo que a priori no veo una injusticia en ese sentido. Pero también, además, esto hay que valorarlo contra la alternativa. Dices, oye, pues la alternativa para evitar esa concentración de dinero va a ser la inflación. ¿En serio? Pero si tenemos una sociedad completamente desigual, donde se están los ricos haciendo más ricos y los pobres más pobres, y es inflación. O sea, ¿me estás diciendo que para evitar la concentración vas a crear concentración de riqueza? Yo no compro ese argumento. Es que no sé si has visto, hace poco había un tuit publicado, no sé por quién, era una captura de la Reserva Federal de los años 2000, creo que final de 2008, 2009 hasta ahora, y de cómo ha afectado el quantitative easing, ¿no? la flexibilización cuantitativa, vaya palabra, básicamente la impresión de dinero que ha hecho la Reserva Federal desde la crisis de 2008. Y tú estás viendo cómo el 1% de los ricos, cómo han incrementado sus activos, en base, pues ya sea el cash, los ahorros que tenían, sus inversiones y sus ahorros para pensión. Todo eso lo han empaquetado, han contado cómo han crecido el porcentaje por grupos de población, por grupos de riqueza, y se han dado cuenta que desde 2008 hasta ahora los ricos han incrementado, o sea, el 1% más rico ha incrementado su riqueza, pues mucho más que cualquier otro de la tabla, digamos, de cualquier otro nivel
de ganancias, y especialmente el 20% más pobre ha perdido poder adquisitivo. Pero oiga, ¿esta política no era precisamente para ayudar a los más pobres? Pues, a ver, yo la verdad que mis argumentos intento no dirigirme tanto a los datos en sí, porque los datos siempre se pueden interpretar y tal. Yo intento guiarme por la lógica, digo, ¿cuál es la lógica de esto? Y porque si la lógica no cuadra, los datos tienen que fallar por algún sitio, ¿no? Pero yo creo que estos datos cuadran muy bien con la lógica de, obviamente, si tú imprimes, ¿no? El efecto Cantillon, que al final cuando tú imprimes dinero, si tienes poder para imprimir dinero, las personas que están más cerca de la máquina que le da al dinero, que le da la impresión de dinero, son las personas que se benefician más. Y eso es lo que venimos viendo, pues, desde que se están imprimiendo, desde que se está imprimiendo dinero, ¿no? Y córtame cuando quieras, porque ves que me esparzo por mil No, caminos. y está bien, me encanta el esparcimiento. Ha habido dos cosas que has comentado que me parece importante tocar. La primera se me ha olvidado, la segunda es el tema de las inversiones. No, ha habido dos cosas, ya he recordado la primera, pero vayamos a la segunda. El tema de las inversiones. Claro, en un sistema, con un sistema monetario no inflacionario, una moneda no inflacionaria, el dinero vale como ahorro, que es algo contrario a lo que ocurre en un sistema inflacionario, donde tu dinero cada vez vale menos y entonces te obliga a eso, a tener que buscar inversiones. Entonces, te saco este tema por si estás al tanto de bueno, lo que ha ocurrido con empresas como WeWork, bueno, Uber incluso, empresas que, digamos, no tienen un modelo de negocio que sea beneficioso, que aporte beneficios, ni siquiera tienen la posibilidad de tener, bueno, un cash flow positivo. Y aún así existen y tienen valoraciones enormes y generan un montón de revenue a costa de un montón de dinero que gastan. O sea, que gastan mucho dinero para conseguir la mitad del revenue, la mitad de los ingresos. Entonces, nada, te quería preguntar un poco qué opinas tú hablando de las inversiones, ¿qué opinas tú que sería el caso con un sistema donde el dinero sea no inflacionario? ¿Estas compañías existirían o existirían otras o cuál sería la situación, en tu opinión? Sí, pues, hombre, entrando primero en un mundo inflacionario, que es básicamente el que tenemos, si tus ahorros, si tú no estás incentivado a ahorrar, obviamente tienes que buscar alguna salida para que tus ahorros no pierdan valor con el tiempo. Entonces, lo que se incentiva es una capa empresarial, ¿no? Un sector empresarial de gestión financiera, donde pues cualquier cosa que te prometa darte un porcentaje, por pequeño que sea, pues va a ser mejor que tenerlo metido en el banco. Que ya, bueno, no sé si estás viendo, en Alemania ya están habiendo depósitos en negativo. O sea, si tú te creas una cuenta en Deutsche Bank ahora mismo, para depósitos de, creo que es más de 100.000 euros, algo así, tienes que pagar dinero. Entonces, obviamente, este tipo de cosas, dice, bueno, es que estos son los ahorros de mi vida y no quiero que me quiten el dinero. Entonces, voy a intentar meterlo en empresas, voy a intentar meterlo en algún tipo de producto, algún activo que me dé esta rentabilidad. Entonces, lo que se fomenta son gestores que están buscando la oportunidad inmediata para darte la rentabilidad inmediata y entonces estás generando como una bola o no sé, un sector financiero de gente que te está vendiendo un humo muy grande, mientras tanto te den una rentabilidad superior a la que te da el banco. Y como esa rentabilidad tampoco es tan grande, pues dices, bueno, pues sus obligaciones financieras al final, en el sentido de la rentabilidad que te van a dar, pues no son tan altas, ¿no? Porque no tienen tanta presión en ese sentido. Y sí, yo creo, a ver, esto es una intuición, pero a mí me dicen la lógica, o me dice, por lo menos mi intuición, vamos a hablar sobre intuiciones, que si tu dinero, simplemente sin tocarlo, si tu dinero ya tiene un valor muy alto, porque con el tiempo se va a revalorizar, tú te lo vas a pensar muy bien antes de darle tu dinero a otra persona para que haga una empresa pues de lo que ni siquiera entiendes, ¿no? Entonces, eso llevaría a que las empresas, primero, las que van a pedirte un crédito de tu dinero, primero que te expliquen de dónde va a salir el beneficio. Eso para empezar. Y segundo, que demuestren que van a darte un valor y te van a dar un beneficio. Ahora, ¿cómo se traduce eso en números? Pues, si te digo la verdad, no lo sé, pero yo creo que el juego de incentivos es bastante obvio, en el sentido de que si tu dinero vale mucho,
para prestárselo a alguien, ese alguien tiene que ser muy claro lo que te va a dar y tiene que responder y ser responsable de las consecuencias de lo que va a hacer. Entonces, hay una presión muy alta para que las empresas que se generarían en ese entorno sería pues empresas que con mucha más accountability, no sé cómo es mucha Responsabilidad. más sí, una más responsabilidad en ese sentido, ¿no? Y me da esa impresión, ¿no? Es lo que yo me imagino. Aparte de intuyo que habría una menor actividad en términos financieros, ¿no? De todo esto de derivadas, productos que te están vendiendo un humo que nadie sabe muy bien de dónde sale ese beneficio, ¿no? Que al final es un casino, ¿no? De donde tú metes el dinero y a ver qué producto te da más interés, pues yo creo que habría menos incentivo en meter tu dinero en estos productos que tú no entiendes y más en productos que tú sí que entiendes y empresas que te van a dar un valor claramente demostrable. Sí, además, esto que dices me devuelve un poco al argumento que decías de la desigualdad, porque al final un poco la clave de esto y la clave de los artículos que has escrito, es importante el título sobre la justicia de una divisa no inflacionaria, es eso, hablar de la justicia de estos sistemas. Si tú estás en un sistema que es inflacionario y en el cual tu dinero no vale nada y tienes que invertirlo en cosas, al final, sí, esto digamos que crea un ecosistema en el cual los bancos o los gestores, surge una figura que demanda ese dinero y ofrece poco a cambio de él y los usuarios, los ciudadanos como tú, como yo, digamos que nos vemos obligados a participar en estos sistemas que muchas veces no entendemos con tal de que nuestro dinero no pierda valor adquisitivo. Y sí, y eso, francamente, no parece del todo justo. Parece más justo, claro, un sistema en el cual simplemente por tú tener dinero ya sales ganando. Y esto me engancha un poco con un tema que digamos, otra pega que se le puede poner al sistema no inflacionario y ese dinero de dónde sale y en concreto que sí, ¿cuál es la diferencia entre los rentistas, los que viven de las rentas, y los que trabajan? Y si en este mundo no deflacionario, o sea, en este mundo, perdón, no inflacionario, los rentistas se beneficiarían más que los que trabajan, más que los que se dejan ahí el sudor. Sí, vale. Yo creo que este argumento también tiene una parte bastante emocional, ¿no? Porque decir, no, es que es un rentista, ¿no? Como si fuera algo peyorativo. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Si tú tienes un capital que tú has ahorrado con el sudor de tu frente o como hayas ahorrado, básicamente, ¿no? Que para empezar, el ahorro no es más que retrasar el consumo de algo que podrías consumir ahora. O sea, que ya hay un mérito, en cierto modo, la baja preferencia temporal de la persona que está ahorrando, pues oye, que no venga alguien a decirle que no, que sus ahorros vamos a ir quitándoselos poco a poco, ¿no? Entonces, si el rentista dice, yo simplemente quiero amasar un capital para poder luego comprarme un piso, no sé, el típico ejemplo es, me compro un piso y lo alquilo, ¿no? Es el ejemplo más clásico. Pues dices, a ver, primero, que como rentista estás asumiendo un riesgo de que pues la persona que vaya a ir no te pague o que el piso pues esté viejo y se rompa y tienes que ir continuamente reparando. No sé, tienes que asegurarte que la persona es una persona que no va a destrozarte el piso. O sea, miles de los problemas que como un casero pues vas a tener. Eso, o sea, hay un riesgo de que tu inversión no te salga bien. Y segundo, está dando un servicio. O sea, si te pagan es porque hay un valor en ese intercambio. Es decir, tú no estás obligando a nadie a que se vaya a tu piso a vivir. Entonces, el rol de un rentista, decir que es que, no sé, tiene algo malo, a mí ya para empezar me parece equivocado. Es más, de hecho yo pensaría, y justo en este problema de en el argumento de los rentistas de la gente que alquila pisos, yo creo que es mucho mejor que haya muchos más rentistas, o sea, como personas del día a día, como tú, yo, quien sea, o sea, nuestros padres, etcétera, que alquilen pisos como individuos, que haya una empresa gigantesca que sea la que se dedique a alquilar pisos en masa y como, pues eso, como churros al final, ¿no? Es un poco mejor tener
pues eso, esa relación personal con el casero. Si no te gusta, pues seguro que puedes acabar encontrando otro y tal. A ver, es un tema mucho más complejo, ¿no? Pero en el tema del rentismo, como te digo, no creo que sea un tema, en principio, que sea malo, ¿no? Segundo, si tu valor es trabajar, si tienes una moneda no inflacionaria, tú puedes seguir trabajando hasta que te dé la gana. Lo que te da la moneda no inflacionaria es la opción de salirte de esa pues espiral de trabajo para tener que llegar a fin de mes para tal y cual. Entonces, si tú eres capaz de ahorrar para poder comprarte algo en el futuro y vivir de esa renta, o por lo menos que esa renta te ayude, ¿no? Porque, a ver, vivir de la renta tampoco es algo que pueda cualquiera, ¿no? Pero que por lo menos la renta te ayude, a mí me parece que es un argumento en base al bienestar público. Es decir, si tú con tus ahorros puedes generar más valor, vivir de ese valor que generas, pero si a ti eso no te gusta, puedes seguir trabajando, pues que alguien me explique por qué eso está mal. Porque es que ahora mismo, ahora mismo en una situación inflacionaria donde se penaliza ahorrar, donde es muy difícil llegar no puedes vivir de la renta, no puedes tener un piso y alquilarlo, o es muy, muy difícil, ¿no? Tú, es que no te queda otra que trabajar y las pensiones pues llegarán las que lleguen en base a lo que le parezca al político de turno. Pues por lo menos le estamos dando un poco más de autonomía a la persona que dice, pues sí, mira, yo voy a trabajar 30 años, voy a comprar un piso y luego lo voy a poner en alquiler. Y si alguien me dice que eso es injusto, por favor que me explique por qué, porque yo ahí es que no lo entiendo. Yo estoy convencido ya, yo estoy convencido, estoy entregado totalmente a un sistema, a una moneda no inflacionaria. Vale, ahora que soy un declarado converso, ¿cómo se te ocurre a ti, y esto no creo que no has escrito sobre ello, pero se te ocurre a ti cómo podría darse ese salto de una moneda inflacionaria en la que estamos ahora a una moneda no inflacionaria? ¿Crees que Uf, eso podría ocurrir y si pudiese ocurrir, ¿cómo sería? Porque hay una cosa que también me gustaría que tocases aquí y es, ya que estamos en este mundo inflacionario, la relación entre el mundo inflacionario, la deuda, que es la que permite ese dinero inflacionario, y un poco la trampa, ¿no? que crea para intentar salirte de ahí, cómo sería, porque la deflación y la deuda, digamos que no son muy, muy amigas. Así que nada, con toda esa pregunta imposible de responder, ahí te dejo. ahí me dejas, macho, me has echado a los leones ahí, ¿eh? Sí, sí, pues a ver, lo primero de cómo se daría un mundo con una moneda no inflacionaria. Yo creo que habría varias vertientes y la primera es un poco la cultura o el cambio cultural y la mentalidad de las personas que exijan una moneda de ese tipo. Y creo que es bastante complicado en ese sentido. Yo creo que tú lo estás haciendo muy bien y la gente como tú, ¿no? Que tenéis podcast, que dedicáis vuestro tiempo a este tipo de ideas, a distribuir una manera distinta de ver el mundo. Yo creo que es una parte importante, pero creo que también es la parte más complicada, ¿vale? No sé si te leíste, hace poco publicó Unchained Capital un post que se llamaba Common Sense, ¿no? Sentido común sobre el Bitcoin, y lo empezaba con un párrafo de Thomas Paine cuando convocaba a la gente a que se rebelara para la Contra independencia los de Estados ingleses, Unidos sí. contra Bueno, los ingleses, ¿no? he leído Common Sense, el libro, el de Thomas Paine, pero no he leído este artículo. No, pues bueno, es que el artículo cita a Thomas Paine y es que me lo apunté porque me encantó de esta manera. Dice, el largo hábito de no pensar que algo es incorrecto hace que tenga una apariencia superficial de ser correcto. Y ello anima a la formidable defensa de la tradición. Y al final acaba diciendo, dice, el tiempo convierte a más gente que la razón. Y me encanta porque creo que en ese sentido es un poco lo que estamos viendo. Las razones están ahí. Yo creo que las razones son bastante obvias de que un sistema no inflacionario en el largo plazo, ¿vale? Es increíblemente más beneficioso. Lo que pasa es que vivimos en esta tradición de generaciones con inflación, donde el dinero nunca nos hemos preguntado de dónde viene. Es como viene impuesto por el Estado, el dinero viene impuesto por el Banco Central o por quien sea, y si tienen que imprimir para sacarnos de esta crisis, pues que impriman, ¿no? Porque total, ¿quién soy yo, no? Yo creo que ese cambio cultural sería un poco el más difícil de conseguir. Pero por otro lado, creo que hay otro factor
que sería que llegara un dinero no inflacionario tan bueno que sería difícil escapar el atractivo de ese dinero, ¿no? Y creo que lo estamos viendo ahora con el Bitcoin. A ver, esto es bastante especulativo lo que estoy diciendo, pero yo creo que el Bitcoin tiene todo ese potencial, ¿no?, que podríamos esperar para un sistema monetario no inflacionario, principalmente porque no está controlado por nadie, ¿no? Y eso es bastante positivo, ¿no? Ahora, no creo que la gente se traslade a Bitcoin en masa por las propiedades monetarias del Bitcoin. Esto ya es completamente opinión personal. Yo creo que la gente se trasladará en masa cuando vea que hay, pues, beneficios, o sea, que puedes hacer una inversión, supones tus euros en Bitcoin y el año que viene, pues, tienes el doble o algo así. Pues creo que llegará así muchísima gente convencida de eso, de que pueden conservar su dinero, doblarlo o simplemente que pueden combatir la inflación de esa manera, ¿no? Creo que hay mucho camino por delante. Creo que Bitcoin tiene que demostrar todavía el test del tiempo, ¿no? O sea, solo tiene 11 años. Pero para mí la manera más fuerte para cambiar de un modo inflacionario a un modo no inflacionario sería un dinero cuyas propiedades sean tan claras y tan obvias que la gente iría a por él en masa. ¿Y cómo se daría eso? Pues a saber. Hombre, si te digo la verdad, estamos en un caldo de cultivo bastante positivo para el Bitcoin. No sé qué opinas tú de esto, pero con los bancos imprimiendo a cascoporro, cuando empecemos a ver los efectos de la inflación en la sociedad, que todo ha subido su precio, cuando vemos que los fondos de inversión empiezan a invertir en Bitcoin, que eso todavía no está pasando de manera masiva, ¿no? Pero sí que teníamos a Paul Tudor Jones, que es un clásico por lo visto de la inversión, que tiene un 2% en su cartera de Bitcoin. Y dices, oye, pero es que este hombre lleva 30 años invirtiendo, a ese se le escucha, ¿no?, en Wall Street. Pues poco a poco, ¿no? Van a venir distintas fuentes y ahí yo me imagino que sí que hay potencial de cambio. Ahora, veremos a ver. O sea, esto aquí hay... Yo creo que es muy pronto todavía para decir nada, pero los que podamos daremos la lucha, aunque sea cultural, ¿no? Sí, tantas cosas aquí a desentrañar. Sí, Paul Tudor Jones, bueno, en realidad lleva 50 años el tipo ahí invirtiendo. 50, o sea, me he Sí, quedado 40, corto. 50 años. Y de hecho hay un libro muy bueno que se llama More Money Than God, más dinero que Dios, que habla sobre los... que habla sobre sobre varios hedge fund managers, gestores de hedge funds. Y no sé si lo leí ahí o dónde, pero sí creo que Paul Tudor Jones es uno de los que salen en ese libro. Gran libro, muy, muy interesante. Y sí, lo que comentas es muy cierto y tengo una duda que yo mismo no soy capaz de responder, que ahora te trasladaré. Y bueno, es la siguiente. Has hablado del cambio cultural que sería necesario para que la gente Claro. se pasase a este tipo de dinero. Has hablado de cómo esa característica tan propia de Bitcoin que es que sube en valor, básicamente eso de número sube, que esa característica típica de Bitcoin, que es la que provoca esa volatilidad que a veces es tan criticada. Y de hecho tengo un podcast hablando de esa volatilidad que viene creada por eso que tú dices. Si Bitcoin sube mucho, la gente se empieza a interesar, entonces compran y lo suben y llega a un nivel en el cual es, digamos, desorbitado para mantenerse y entonces cae. Y entonces mucha de esa gente que entró se sale porque dice, esto no vale para nada, ha desaparecido. Pero muchos de los que entraron se quedan. Entonces, para el siguiente rally hay una base mayor de gente y se vuelve a producir lo mismo. Sube otra vez y entra más gente y entonces sube mucho el precio, luego baja mucho, se cae gente, pero sí, el nivel sigue siendo superior al que había antes. Y por eso está esa volatilidad y por eso, digamos que a pesar de que tiene altibajos, siempre el alto es más alto que el último bajo. Y así va. Y nada, mi duda que te traslada aquí es por el tema el tema cultural, que es importante. Y es que, sí, como te he dicho, llevamos años viviendo en esta economía inflacionaria que básicamente cuida de nosotros, digamos, gobiernos que digamos se encargan de nosotros. Si va todo mal, bueno, pues imprimen dinero y nos lo dan. Y bueno, ese dinero hace que el dinero que ya teníamos ahorrado valga menos, esa impresión de dinero hace que valga menos el dinero que teníamos ahorrado, pero bueno, de alguna forma, bueno, pues crean dinero y lo solucionan a base de crear dinero, lo cual en mi opinión, crea una especie de dependencia y que hace que
salir de ahí obligue al usuario a tomar una responsabilidad sobre su vida. Y es esa responsabilidad la que me parece difícil también de conseguir que la gente asuma esa responsabilidad sobre su vida y sobre sus finanzas. No sé si tienes algo que opinar aquí. Sí, creo que has dicho una cosa bastante interesante, ¿no? Dices, bueno, vivimos inmersos en este mundo donde pues hay problemas, el gobierno crea dinero, resuelve los problemas y creando una situación, ¿no?, de dependencia, etcétera. Pero es que el problema es que el gobierno no resuelve los problemas creando dinero, simplemente le da una patada a la pelota y el problema ya pues se lo encontrará otro, ¿no? No es una manera de resolver el problema mandándoselo a la generación siguiente. De hecho, me parece totalmente en contra del sentido común pensar que por imprimir más billetes estás creando más valor. O sea, que alguien me explique eso. ¿En qué economía, sea una buena economía, sea una economía mala, tú de repente le das más papelitos a la gente y ahora todo va mejor, ¿no? Obviamente, tiene que haber una contrapartida a eso. Si tú dices, no, es que la economía ha mejorado, perdón, un segundo. Usted ha imprimido más dinero, sí. ¿Y la economía ha mejorado ahora? ¿Cómo? A lo mejor es que ha redistribuido usted los ahorros de los que tenían ahorros a este grupo concreto de personas y está fijándose en este grupo concreto de personas para decirnos que la economía ha mejorado. Porque también habría que medir eso, ¿no? O también habría que medir la fragilidad que estás introduciendo en el sistema cuando creas dinero y le quitas a las personas su fuente de seguridad ante la incertidumbre. Es decir, el ahorro es una de las mejores maneras de protegerte en un mundo incierto donde tú no sabes qué te va a llegar. Sí, pues ahora lo estamos viendo, hay una pandemia y están cerrando negocios, la gente, pues los autónomos, todo el mundo que tenía un trabajo, pues no todos, pero muchísima gente lo está perdiendo, las empresas están cerrando y en gran parte tiene que ver porque nunca se ha incentivado, o en el pasado no se ha incentivado el ahorro. El ahorro es ese escudo que tú tienes para protegerte del mundo incierto. Entonces, en un mundo inflacionario tú estás quitándole ahorro a la gente, es que me parece profundamente inmoral. Profundamente inmoral. Es decir, oiga, yo estoy retrasando mi consumo, estoy retrasando darme el placer de ir a cenar con quien sea, con mi mujer, con mis amigos, para que luego usted me diga a mí que mis ahorros son los que hay que redistribuir. Es profundamente injusto. Y no sé lo que me habías preguntado porque me he ido aquí un poco por peteneras. Sobre la responsabilidad. También, pero sigue. Sí. Sobre sí, a ver. Yo mi tendencia personal es acerca de eso, de que cada uno asuma las consecuencias de sus acciones, ¿no? Yo creo que es una parte importante del carácter, ¿no? De asumir la responsabilidad de lo que tú haces. Obviamente hay que esto detallarlo, ¿no? No todo el mundo tiene la misma suerte, no todo el mundo tiene las mismas condiciones iniciales en la vida, etcétera. Pero en general, yo creo que la sociedad iría mucho mejor en el medio largo plazo si todos asumiéramos la responsabilidad sobre nuestras finanzas, sobre nuestros ahorros, sobre todas las decisiones que tomamos, ¿no? Si tú trasladas esa responsabilidad al Estado o a un ente monolítico, lo que estás haciendo es creando un riesgo desproporcionadamente grande. O sea, estás trasladando el riesgo de que tú te equivoques a el agregado de que se equivoque un Estado, pero ese Estado lo va a afectar a todo el mundo. O sea, estás haciendo un riesgo sistémico cuanto más concentras esa responsabilidad delegada, ¿no? En otras palabras, si tú tienes un sistema distribuido donde cada uno asume los riesgos, habrá mucha gente que se equivoque, pero eso no se extiende en el sistema. El sistema, digamos, sobreviviría porque aquellos que han tomado las mejores decisiones se podrían aprender por aquellos que han tomado peores decisiones y el sistema un poco evoluciona. Ahora, si todo el mundo, cada uno de los actores de este sistema, delega las decisiones económicas, decisiones vitales, etcétera, a una entidad que es la que toma las decisiones, estás creando un potencial de que haya un cisne negro, de que haya, pues eso, le estás dando un riesgo sistémico a todo ese sistema que no es necesario. Y por eso yo creo que la responsabilidad individual es buena a nivel personal, pues porque yo creo que es moralmente superior ser responsable de tus acciones que no serlo, pero bueno, esto sí que podemos discutir la filosofía y la moralidad de esto, pero segundo, es también superior a nivel sistémico, porque tú no estás extendiendo el riesgo a todo el sistema. Y bueno, ya que hablamos, bueno, esto es otro tema, pero también lo quería comentar,
eh, cuando tú estás comparando un sistema donde estás castigando el ahorro, como es un sistema inflacionario, o donde tú estás castigando la deuda, que sería un sistema no inflacionario, ¿no? Dirías, bueno, pues simplemente coge uno. No, pero es que no son moralmente iguales, ¿no? Imagínate que yo ahora mismo te envío, pues, no sé, mis ahorros, lo que sea. Te doy una caja con 50.000 euros, con lo que sea, ¿no? Y digo, toma, Alberto, ahí los tienes. Nada, tú no has tenido nada que ver en esta decisión, es cosa mía. Tú dirías, hostia, gracias, tío. O no, o sea, tú te verías en una situación que tú dices, vale, genial, aquí tengo dinero, pero tienes la opción de no usarlo, ¿no? Pues podrías tirarlo a la basura, devolvérmelo, o podría dárselo a otra persona, ¿no? Digamos que tu vida se quedaría igual o podría mejorar, ¿no? Si alguien llega y te da dinero voluntariamente. Ahora, si yo, igual, sin decirte nada, sin tu consentimiento, yo firmo una hipoteca a tu nombre, ojo, ya la situación es la misma, ¿no? Antes te he transferido a ti dinero y ahora estoy transfiriendo dinero de ti hacia mí, ¿no? Porque la hipoteca la he puesto a tu nombre y vas a ser tú el que la pague, ¿no? Y yo voy a disfrutar, pues, la hipoteca de la casa o lo que sea. Cuando hablamos de ahorro o de deuda, la situación es la misma, solo que en lugar de ser dos personas distintas en distancia, es la misma persona, pero en el tiempo, ¿no? Cuando yo ahorro, yo le estoy mandando una caja llena de dinero al Raúl del futuro, ¿no? Entonces el Raúl del futuro dirá, aunque no haya consentido, bueno, pues si no consiente, pues tira la caja de dinero, ¿sabes? Si no la quieres, dásela a alguien o haz lo que te dé la gana con eso, pero tu vida no necesariamente tiene que cambiar a peor. Si acaso cambiaría a mejor. Pero si yo firmo una deuda, lo que estoy haciendo es al Raúl del futuro, sin que el Raúl del futuro consienta, le estoy diciendo, oye, pues tú vas a tener que pagar esta deuda, lo siento. Es así. Y no vio consentimiento con esa persona en el futuro. Obviamente, creo que hay una diferencia moral en estas dos situaciones. No sé si me he explicado bien, ¿no? Y entonces, el sistema en el que se valore más el consentimiento de las partes, yo creo que es un sistema superior a un sistema en el que no se valore el consentimiento de las partes. Creo que es otra manera de verlo. Si promovemos la inflación o la deflación, pues habría que tener en cuenta las pues características o, digamos, cuánto consentimiento hay en este sistema que estamos promoviendo e incentivando, ¿no? No Sí, sé si me he explicado con esto no, último. he de decir que al principio yo me he emocionado cuando has dicho lo que me ibas a mandar dinero. Digo, yo sabía que te había gustado lo de venir aquí al podcast y digo, joder, pues sí, qué chico más agradecido. Luego me he perdido un poco con el tema de la hipoteca, porque nunca me ha parecido un tema interesante, pero luego al final creo que ya lo he comprendido y sí, un poco creo que lo que dices, sí, lo que dices básicamente es que estamos promoviendo un sistema en el cual lo fácil es actuar sin el consentimiento, hipotecarse, endeudarse, porque es el sistema que estamos promoviendo, el que promueve un dinero que cada vez vale menos, mientras que un sistema en el cual el dinero cada vez vale más, un sistema en el cual se Claro. promueve el ahorro, que al final es una mejor decisión en la cual, bueno, ese consentimiento, digamos, bueno, no sé si se promueve, Sí, no sé si se promueve el consentimiento, pero al menos no es necesario el consentimiento porque no empeora la situación de la otra claro. persona o siendo la otra persona tu yo futuro, claro. Sí, Eso, bueno, de tuyo futuro o las generaciones venideras, ¿no? Si lo pensamos a nivel estatal, ¿no? Todo el gasto público que se hace, que se paga con deuda, pues esa deuda la van a pagar nuestros hijos o la van a pagar las generaciones venideras. Y no me parece que eso sea lo más moral del mundo. A ver, creo que el argumento en contra de eso es que dice, bueno, por lo menos le está dando tiempo a estas personas para que, como ya saben que hay una deuda, para que se gestionen en su vida de mejor manera para que paguen esa deuda. Y dices que, bueno, tú ahora mismo estás en una situación de estrés, que tienes que salir como sea, y estás delegando tu problema a alguien que va a tener más tiempo para poder solucionarlo. Que bueno, a ver, sí, o sea, no es exactamente, o sea, es así, ¿no? Pero igualmente me parece inmoral, ¿no? Darle el punto de partida a otras personas que ni pichan ni cortan en tus problemas, ¿no? En algún momento tú tendrás que hacerte cargo de la situación que tú quieres tener, ¿no? Volviendo a la responsabilidad de antes. Es decir, si tú quieres más gasto público, si el gobierno quiere más gasto público, pues que suba los impuestos. Y ya veremos cómo reacciona la gente, ¿no? Pero claro, financiar el gasto público en base a inflación es una de las medidas más cobardes que pueden tomar los gobiernos, porque la inflación no es más que es un impuesto oculto
no se sabe muy bien quién lo está pagando. Es como, sí, llega el dinero, vamos a financiar, vamos a imprimir no sé cuántos miles de millones. Ahora Merkel y Macron van a imprimir, creo que son 500.000 millones de euros. ¿Y quién lo va a pagar eso? Pues los ahorradores. Lo vamos a pagar todos los que tenemos algo en el banco, o el que, bueno, o el que pensaba ahorrar ya no va a ahorrar, y pues las generaciones venideras van a ser más frágiles, le vas a robar el ahorro a los que han ahorrado. Y es una decisión cobarde, por no decir vamos a subir los impuestos y enfrentarte a las próximas elecciones con impuestos muy altos, ¿sabes? Para poder pagar todas las ¿cómo se decía? Prebendas y todas estas cosas, todos los programas sociales y todo lo demás, que sí, que muy bien, pero alguien tiene que pagarlo. Sí. Sí, he hablado, esta parte es un poco triste, he hablado de ella en el podcast alguna vez, sobre cómo Sí. claro, al final un sistema en el cual se puede crear dinero provoca que al final los diferentes partidos que compiten por gobernar, lo que saquen ahí es la lista de los Reyes Magos y cada uno ofrezca más que lo anterior o que el Claro. otro para tratar de conseguir votos. Y luego, bueno, ya se pagará imprimiendo deuda y creando dinero. Así que sí, ese es un poco el problema que viene con este poder, el poder de crear dinero, que es en definitiva lo que crea ese sistema, esa moneda inflacionaria, que cualquier sistema en el cual existe la posibilidad de crear dinero es un sistema en el cual al final se creará dinero. Si al principio se puede hacer y no se hace, bueno, vale, pues es porque todavía no ha ocurrido, pero si tienes ahí el botón de crear dinero, al final lo crearás, porque siempre habrá una excusa para hacerlo. Y si no ha ocurrido todavía, digamos al principio de estos sistemas, cuando esto no pasaba tanto, al final acaba ocurriendo y en el momento en el que empiezas, digamos que es como con las Pringles, ¿no? Cuando haces pop, ya no hay stop. Ya no hay stop. Y así estamos. Sí, y eso sin mencionar otro asunto también erróneo, digamos, bastante injusto, que es para que la inflación funcione, entre comillas, tiene que basarse en una mentira, tiene que basarse en un engaño o por lo menos en el desconocimiento. Es decir, si tú quieres estimular cualquier área de la economía imprimiendo dinero, si la gente sabe que tú vas a imprimir dinero, pues las personas que tú vas a contratar o las personas que pertenecen a esa economía dirán, sí, pero un segundo, es que yo quiero que me suban el sueldo en base a la inflación que estás creando en el sistema. Y si todo el mundo supiera eso y exigiera eso, entonces todos los precios y todos los salarios subirían en la economía y tu inflación no reactivaría nada, no reactivaría absolutamente nada. Entonces, para tú reactivar un sector, lo que tienes que hacer es que haya algún otro sector que no se ajuste en base a esa inflación. ¿Y cómo lo haces? O les mientes, o no les dices lo que estás haciendo, o confías en que esta gente no se va a informar. Claro, entonces estás basando políticas en el engaño, lo cual me parece muy injusto, por muy buena intención que tengas, ¿no? Aparte de todo lo que hemos discutido antes, es que esto es otro tema también que no hemos discutido. Dices, ¿cómo puedes defender esto, tío? Sí, no sé. Bueno, lo que haces es que no se defiende, ¿no? Simplemente no se habla de esto y ya está. Claro, sí, no se habla de esto, sí. Pero bueno, en fin, aquí estamos tú y yo, ¿no? Por lo menos Sí. dos personas que sí hablan, oye. Sí, no, pero que es fácil correr un tupido velo sobre estas cuestiones y decir, bueno, eso en realidad no ocurre o no pasa o no es así o bueno, y ya está. Y además me engancha un poco con lo que has comentado tú antes de los datos y demás. Es muy difícil aportar datos fiables sobre esto, incluso para medir datos que miden la inflación, es prácticamente imposible. Claro. Y bueno, simplemente una cosa que sí se ha hablado mucho de inflación a raíz de estas políticas ahora, ¿no? Por el tema de la crisis. Y, hombre, es verdad que, claro, imprimir dinero siempre crea inflación en igualdad de condiciones, pero también se ha destruido mucho valor. Entonces, digamos que, claro, toda esa destrucción de valor causa deflación. Y entonces ahora, yo tal y como lo veo, es más bien como una lucha ahora mismo entre fuerzas deflacionarias que vienen desde Claro. bueno, desde las empresas normales como Amazon y compañía, que son empresas que causan, bueno, que por su incremento en productividad causan deflación, la deflación natural, y la deflación que también se ha incrementado por toda la destrucción de valor que ha desaparecido en tema de inversiones y demás con esta crisis. Y luego, por otro lado, el tema de la inflación provocada por el crear dinero. No sé, son dos luchas, son dos fuerzas que no sé cómo se desarrollarán, la verdad. No sé si tienes tú alguna idea sobre esto. Sí, no,
A ver, es exactamente lo que tú dices. Es una lucha de dos fuerzas. La tecnología es una fuerza deflacionaria, hace que todo sea continuamente más barato, que bajen los precios. Y el Banco Central, pues, es una fuerza inflacionaria, que le da la palanca y salen billetes ahí a cascoporro. Entonces, a ver, yo creo que uno de los miedos en torno a la deflación se podrían resolver sabiendo ejemplos concretos de deflación y de cómo eso ha hecho nuestra vida mejor. La tecnología, por ejemplo, el teléfono móvil es uno de los ejemplos más claros. Hoy día tenemos teléfonos móviles que nos habrían costado 3, 4, 5.000 euros o 10.000 euros hace, no sé, 15, 20 años. Y por ello la economía en torno al teléfono móvil ha ido a peor. ¿Han bajado los sueldos en base al teléfono? Pues yo creo que en general, bueno, sí, a lo mejor habrá gente que ha tenido sueldos más bajos, pero habrá oportunidades para retomar en otras áreas, ¿no? El tema es que la sociedad ha ganado más valor con una tecnología que se está haciendo más productiva. Y esta fuerza va a ser uno de los factores que lleva a la gente a pensar, espero, que la deflación no es tan mala, ¿no? Pues eso, el teléfono móvil, los portátiles, todo lo que tenga que ver con tecnología. Es que hoy día te puedes comprar una rumba, que a lo mejor no es la rumba concreta, pero una rumba marca china o de la que sea, y que te cuesta 100 euros, tío, y tienes una maravilla tecnológica limpiándote la casa por un precio que sería impensable hace 20 años. Entonces, sí, como tú dices, ¿no? Son dos fuerzas que además es muy difícil de medir, es complicado. Yo por eso en este argumento he intentado quedarme en la parte lógica, en la parte intuitiva y ver si hay un argumento lógico que lleva a qué conclusiones. Porque luego los datos, a ver, o te dedicas exclusivamente a buscar los datos de lo que buscas, luego a lo mejor están incompletos o demás, pero por lo menos tener claro cuál es la base filosófica, la base moral de por qué deberíamos defender una moneda no inflacionaria o defender una moneda inflacionaria. O sea, yo creo que también hay un sesgo que tenemos a pensar que hoy día nuestra sociedad es genial, es la mejor sociedad que ha existido nunca y no nos van a pasar esas cosas de la hiperinflación que le pasan a estos países que están ahí tan lejos y tal, ¿no? Pero es que los principios que están en juego son los mismos. Si tú creas más dinero del que la sociedad está usando o absorbiendo y al final los precios van a subir y en base al ritmo que tú imprimas, pues puedes generar distorsiones muy grandes. A mí me gusta mucho en el libro del patrón Bitcoin, no sé si te lo has leído, ¿no? El de Saif, Sí. El ejemplo que pone de la isla esta de Micronesia o no sé dónde, ¿no? De hace 400 años, ¿no? El de las rocas. Súper aislada. El de las rocas, sí. Y que Cuéntalo. su dinero era... Sí, que su dinero eran unas piedras gigantes con un agujero en medio, ¿no? Y era como piedras gigantes que estaban en mitad de la plaza y eso era el dinero del pueblo, ¿no? Entonces, yo qué sé, todos los viernes o cuando sea, si yo te vendía una vaca, te reunías en la plaza y dices, oye, que le vendí una vaca a Alberto, esta piedra ahora es mía, la vaca es suya, pero la piedra que hay aquí es mía. Y entonces la semana siguiente, si yo le compraba algo a alguien, pues ya decía lo mismo, ¿no? Y claro, tú imagínate un explorador irlandés o el que fuera, que llega y dice, bueno, ¿y esta piedra esto qué es? Y dice, sí, no, esto es nuestro dinero. Y dice, espera un segundo. Claro, coge sus barcos, se va a Irlanda o donde sea y trae 3 barcos cargados de piedras y se compra la aldea entera. O sea, fue uno de los ejemplos documentados de hiperinflación más obvios, ¿no? Y más de cómo se destruye una economía así. Pues con la mofa y la burla y todo, el principio que funciona es el mismo. Si tú incrementas la base monetaria de manera desproporcionada, al final los que se benefician son los que están al lado de la impresión del dinero. Sí, es un gran ejemplo ese. Hay muchos ejemplos de hiperinflación. Y de hecho, hablando de esto de que, bueno, parece que es algo que aquí no ocurriría o que a mí no me pasaría o a nuestro país no le ocurriría. La semana pasada, bueno, en la última entrevista que hice aquí con Reinaldo Quintero, él hablaba de la situación de Venezuela y cómo en Venezuela miraban a Cuba y decían, mira lo que está pasando en Cuba, y dice, pero aquí en Venezuela no pasará. Y luego, pues sí, justamente fue lo que ocurrió en Venezuela. Así que sí, eso de aquí no pasará, a veces no se cumple. Así que sí, hay que tener cuidado, sí. Es peligroso. Bueno, yo creo que lo hemos dejado bastante claro. Si te parece, voy a saltar a alguna pregunta un poco así más random ya para ir cerrando. Y Venga, te quería preguntar, ya que has dado tanta vuelta,
me refiero en tema de intereses. Si no tiene nada que ver, esto puede ser en cualquier ámbito. Pero ¿has cambiado de opinión sobre algo recientemente? Sobre algo así en general. Sí, algo que hayas pensado, algo que hayas pensado durante mucho tiempo y recientemente hayas dicho, oye, pues esto es lo que estaba pensando, creo que no tiene tanto sentido, igual esta otra forma de verlo es mejor. Y puede ser cualquier tema, puede ser en tema de ejercicio, en tema de descanso, en tema de relaciones, en tema de... Estas cosas en las que se cambia de idea, me parecen interesantes siempre, es una pregunta que suelo hacer, porque no cambiamos de opinión tan a menudo, entonces... Cuando lo hacemos, creo que siempre hay buenas razones y por eso me parece interesante. Pues mira, justo ahora me estoy leyendo un libro en base a una recomendación de mis amigos del grupo de WhatsApp. Pues el libro Antifrágil de Nassim Taleb, no sé si lo conoces. Y es básicamente un libro donde se expone que la característica de un sistema antifrágil es básicamente poder hacerse mejor en base a cuando lo sometes a estrés, ¿no? Si lo sometes a volatilidad, a estrés, y etcétera. Y pone ejemplos en temas de salud o en tema de cómo llevar tu vida personal incluso, que me han quitado un poco ideas preconcebidas, ¿no? Como él dice, por ejemplo, ahora todo aquello que hacemos hoy, que es fruto de la tradición, ha sobrevivido el test de volatilidad más grande, que es el tiempo, ¿no? Entonces, estoy empezando a ver un poco con mejores ojos a todas aquellas cosas que vienen de la tradición, porque ha sido una manera muy buena, digamos, de compactar mucho conocimiento que hoy día nosotros no podríamos saber, ¿no? Cuando haces un estudio científico tienes que limitar las variables que estás viendo a un montón, ¿no? Entonces, el tiempo ha ido a base de, pues eso, selección natural, ya sean de tradiciones, de organismos, de lo que sea, ha ido quitando aquellas cosas que no funcionaban bien y ha ido añadiendo o dejando, como él dice, ¿no? Esto en base a la vía negativa, ¿no? Dice, el mundo, digamos, está probándolo todo y aquello que no funciona se elimina, ¿no? Entonces estás creando en base a la destrucción de aquello que no funciona. Y me está gustando, es una idea que yo, pues, creo que he sido siempre un poco más de la opinión de la arrogancia científica, ¿no? De tenemos que hacer todo con estudios científicos y hay que claramente mirar este paper o mirar este otro. Y ahí estoy pensando, pues, que tiene algo muy interesante que decir ahí Nassim Taleb. De hecho, ayer mismo me leí una página muy graciosa, como él sigue su dieta. Dice, yo no como ni bebo nada que no tenga 1000 años de antigüedad. Y dice, es que no bebo ni zumo de naranja. Dice, eso, en Europa del Este esto no... Las naranjas no llegaron hasta hace poco, ¿no? Y dice, yo solo bebo agua, vino y café. Y así, y se queda tan ancho, ¿no? Y digo, hombre, pues es difícil demostrar la validez de estas cosas, ¿no? Pero creo que hay cierta lógica en todo lo que dice, ¿no? Y me está gustando el libro por esta manera completamente distinta de pensar, que es en base a el test del tiempo como generador de aquello que es bueno o por lo menos aquello que es más antifrágil, ¿no? Y me está encantando. Sí, Nassim, gran tipo, gran escritor. Luego en Twitter es una especie de justiciero que no deja títere con Joder. cabeza, da muchas hostias. Sí. A mí mismo, o sea, de hecho, hace 1 o 2 años dijo, todo lo que tenemos es tradición, gestión del riesgo y no sé qué algo más, ¿no? Y le dije, pero bueno, ¿cómo descubrirías los átomos, las vacunas y todo con tradición y con gestión del riesgo, ¿no? Y su respuesta fue, fucking idiot, bla, 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 ¿no? O sea, como que no me respondió y como que me dio una colleja así en Twitter y digo, bueno... No sé Sí, de dónde viene esto. en Twitter, Es un troll, el tío. en Twitter es un gran justiciero, sí. Además, sí, a veces no se digna responder, simplemente insulta. Es curioso, porque luego los libros son muy grandes, o sea que es un personaje. Y eso, a raíz de lo que has dicho, yo también he cambiado de opinión sobre una cosa que tiene que ver con esto que has dicho, de la tradición, y me ha parecido muy interesante, bueno, sorprendente, diría, en los últimos meses, y es sobre la Biblia. Algo que no he leído nunca. Yo siempre me saltaba la misa cuando mi madre se ponía pesada para que fuese con ella y tal. Y hace poco descubrí unas charlas donde se hablaba de la Biblia, unas charlas
de Jordan Peterson, que no sé si le conoces, y hablaba de la Biblia y de los el significado de ella y las historias que hay ahí. Y esas historias tienen, en algunos casos tienen 20.000 años, o sea, son historias que se han ido pasando de unos a otros y que luego al final se han compilado y que luego se han editado y lo que ha quedado al final es como lo que ha sobrevivido cientos de miles de ediciones. Digamos que no sé, es el primer libro de código abierto que ha visto, que más gente ha visto y editado y cambiado. Y todas esas, después de cientos de miles de versiones, te llega a ti y es un compendio de historias que te explican un poco cómo vivir. Y hasta ahora no le había dado esa lectura o no le había dado digamos, no he puesto esa idea, ¿no?, detrás de ese libro. Y aunque no me lo he leído, ahora sí que lo valoro mucho más y las historias sí que me parecieron muy, muy relevantes y muy, muy interesantes. O sea que sí, sé de lo que hablas. Sí, yo, mira, en estas ideas, en esta idea de lo que el paso del tiempo es una buena manera de compactar todo el conocimiento y todas las variables que son relevantes para un sistema, lo pienso, y cuando haces machine learning o inteligencia artificial, sobre todo redes neuronales, hay muchísimos casos donde el sistema funciona, hace lo que tú esperas y los creadores no saben muy bien por qué, ¿no? Porque una red neuronal es algo que es muy opaco cuando lo miras desde fuera, ¿no? Tú entrenas o sea, tú te creas una arquitectura con las neuronas conectadas de cierta manera, le dices, este es el conjunto de datos para entrenar el sistema, este es el conjunto que yo espero, y luego cuando lo entrenas y tal, de repente le metes datos nuevos y el sistema te da los resultados del problema que tú tenías en base a su aprendizaje de datos de entrenamiento, de miles y miles de datos. Pero la estructura neuronal que se ha formado es algo tan complejo que es muy difícil de entender para los mismos que han programado esa arquitectura, ¿no? Porque son miles de conexiones, miles de millones, o dependiendo, ¿no? Y creo que es un poco, conecta con esa idea, ¿no?, de que el paso del tiempo ha ido haciendo montones de conexiones sutiles entre todas las distintas variables del mundo, al final, ¿no?, de las personas, del ambiente, de la situación, de las emociones, del conocimiento y todo. Pues el paso del tiempo nos ha traído las tradiciones o las comidas o los libros, etcétera, y nosotros pues no podemos pretender entender con mucha precisión o con precisión absoluta, digámoslo así, cuáles son esas variables que están incluidas ahí. Y por eso, respondiendo a tu pregunta de antes, ¿no?, yo creo que mi cambio ha sido quitar un poco de arrogancia en base al conocimiento que podemos llegar a tener y tal vez creer o valorar un poco más lo que viene de tradición. Y creo que estamos ahí de acuerdo en lo que tú has dicho, ¿no? La Biblia, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Cualquier libro que lleve miles de años al final, ¿no? Y engancha un poco, no me quiero meter en ese fregado otra vez, pero engancha con lo que has dicho antes sobre el riesgo sistémico. Al final, si le das a una persona o grupo de personas la capacidad de decidir sobre cuestiones tan complejas como son la economía o la sociedad, es muy difícil que tomen decisiones correctas, pues son tantas variables que es Claro. imposible tenerlas todas en cuenta. Es más fácil dejar que, digamos, cada individuo o cada pequeño subgrupo tome sus decisiones y que en conjunto pues, al final llegarán a una mejor solución que la que puede llegar desde un sistema centralizado que se encara ahí con cientos de miles de variables, muchas desconocidas, y trata de tomar Claro. la mejor decisión. Sí, sí, pero no me quiero meter en ese fregado. Quiero cerrar con, viendo que te gusta lo de los libros y que a mí también, te quería preguntar un poco cuáles te han impresionado más y cuáles te gustaría recomendar. Bueno, a ver, en el asunto que estamos hablando ahora, pues el libro de El patrón Bitcoin de Saifetan Ammous me parece un libro excelente porque, aunque el nombre diga El patrón Bitcoin, el libro es un 85% economía monetaria, de Sí. por qué el dinero es importante. Y luego al final habla un poco de Bitcoin. Y creo que ese libro haría mucho más para convertir a la gente al Bitcoin o a una moneda no inflacionaria que cualquier otro libro que te explica por qué el Bitcoin es descentralizado y tal y cual, ¿no? Creo que ese libro es muy interesante. También me leí uno de Juan Ramón Rayo, el de Una revolución liberal para España. Me lo leí el año pasado y toca pues los temas liberales y de economía austríaca más polémicos, pero de una manera muy bien argumentada. Bueno, supongo que conoces a Rayo y él es muy bien estructurado, muy lógico en sus argumentaciones, y ese libro
me gustó mucho. Eso, así en nivel de economía, pues lo más reciente. Luego, a nivel de filosofía, uno de los que más me ha marcado en mi vida ha sido Razones y personas, de Derek Parfit. Es un filósofo que, por desgracia, no ha sido tan reconocido. Se murió hace un par de años, pero me parece un libro... Ahora, es muy duro de leer, pero sí que es de estas personas que también te dice... Es una base de... es un libro sobre moralidad, ¿no? De qué deberíamos hacer con nuestra vida, básicamente, ¿no? Y te va explicando de manera también muy estructurada, muy analítico, por qué unas razones serían buenas, por qué otras razones no serían buenas. Y luego tiene una parte sobre la identidad, ¿no? ¿Qué te hace a ti tú, ¿no? ¿Qué es lo que te hace que tú seas tú? Es tu cuerpo, son tus pensamientos, es una narrativa, ¿no? Y él, pues, lo hace también de manera muy analítica y me parece un libro muy interesante. Y no sé, son de estas preguntas que ahora mismo no sabría decirte. Intento leer mucho, pero es verdad que hay nuevos libros que me van apasionando y es difícil. Te iba a decir sobre Rayo, tiene un libro que no lo he leído, pero tengo entendido que esto es una cosa que comenta en este libro, es el de una crítica liberal a Mises, y creo que en ese libro argumenta que un dinero deflacionario no sería bueno. O sea que igual te parece interesante. No estoy seguro, ¿eh? Voy a mirarlos. No estoy seguro, pero 90% de seguridad que argumenta en ese libro que un sistema... Es verdad que él dice deflacionario, no dice no inflacionario, pero bueno, y creo que sí, ahí argumenta que no sería positivo, lo cual yo estoy en contra. Tú aún deberías leerlo a ver qué opina. Yo después de comentarlo y estudiarlo y tal, sí que no me convenció. Pues yo soy de los que creen que cualquier cantidad de dinero vale para una economía, no hace falta que sea mayor o menor, ni que se incremente ni nada. Mientras que sea divisible, me parece correcta, me parece suficiente. Pero bueno, sí te la dejo ahí por si quieres echarle un vistazo. No es por quitarte lo de Rayo. No, pero sí que sí que es interesante. Y yo también le sigo. Nuevas ideas, todo lo que sea una crítica constructiva a nuevas ideas está bienvenido. Sí. Y aparte de esto, ¿qué libro recomiendas? ¿Qué libro recomendarías? Uno que no sea de economía. Pues ahora cuando estaba hablando contigo, me estaba acordando del libro este de Fourth Turning, que no sé cómo se llama en español. El cuarto, no sé si es giro o el cuarto, The Fourth Turning. Sí, Fourth Turning. Vale, no lo conozco. ¿De qué va? Pues este tipo tiene una teoría, son dos autores, y tiene una teoría... Lo mejor del libro, básicamente, francamente, es que se escribió en 1995. Y entonces lo lees ahora y parece sorprendente un poco la predicción que hay en el mismo. Y es que él habla del fourth turning porque divide a la sociedad en... divide a la sociedad, digamos, en cuatro turnos o 4 giros. Y bueno, no es la sociedad, es más bien el tiempo, lo divide en 4 giros. Hay un primer giro, un segundo, un tercero y un cuarto. Y en todos esos giros lo que estudian es el tipo de persona que hay, ¿vale? Y todos esos cuatro etapas, digamos, puede ser la cuarta etapa, no sé cómo se traduce, la verdad. Esas 4 etapas siempre vienen precedidas y acaban en una crisis. Digamos que son 4 etapas: crisis, salir de la crisis, digamos, estabilidad, se empieza a desestructurar el tema y crisis otra vez, ¿vale? Y son 4 etapas. Entonces, su teoría es que ahora estamos en el final de una etapa de crisis, como fue la última siendo la que terminó al final de la Segunda Guerra Mundial. Y después de esta etapa de crisis, lo que tiene que venir es necesariamente un nuevo sistema creado tras la crisis y bueno, pues eso, las 4 etapas otra vez: etapa de crecimiento, etapa de estabilidad, y en todas esas 4 etapas hay gente que actúa de determinada forma y viene determinada por la vida que ha llevado y las etapas que ha vivido. Por ejemplo, la generación que nace, digamos que tiene entre 20 y 40 años cuando hay crisis, la nuestra, por ejemplo, actúa de forma distinta que la que tiene 20 o 40 años cuando vive años de bonanza. Claro. Y entonces eso, como esas etapas se repiten y como esas etapas se repiten,
al final siempre se ven los mismos roles. Y es lógico que se repitan porque siempre se ven los mismos roles. Digamos que una cosa lleva a la otra. Como hay gente que vive, que tiene su juventud en bonanza, esa gente luego, digamos, que actúa de determinada forma que es más alocada, ¿no? Digamos que no se preocupan tanto porque han vivido bien. Y entonces, al final, esas toman decisiones que llevan irrevocablemente a una crisis, lo cual provoca otro giro, provoca otra etapa, otro ciclo, en el cual al principio la gente dice, joder, yo he vivido una crisis, así que voy a tener cuidado, y entonces son muy conservadores y luego crean, y luego vienen los que, digamos, aprovechan de lo que se ha creado y entonces al final se destruye. Y es curioso porque, digamos que, no sé, cuando lo lees empiezas a ver un poco, digamos que te abre un poco, ¿no? la visión del mundo, y eso siempre es agradable en un libro. Sí, esto me recuerda al meme este que hay circulando por ahí, ¿no? De tiempos malos crean hombres buenos crean tiempos buenos crean hombres malos y hombres malos crean tiempos malos. Pues sí, ese es el resumen del libro. Ese es el resumen del libro. Vale, pues dime otro entonces. Hay otro, pero este es más arriesgado. Este es más arriesgado, también es antiguo y voy por la mitad. Y este es, se llama Democracia, el dios que nos falló. Y Democracy, the God That Failed. Lo he visto. Y ese es fastidiado, porque la democracia, o sea, si la inflación tiene mejor nombre que la deflación, la democracia tiene mucho mejor nombre que cualquier otra cosa. Así que... Sí. O sea, si ya eras la oveja negra en tus amigos, ya con esto es que ni lo mencionas, ¿no? Esto no lo menciona. Pero en realidad, en justicia, el problema es la democracia con impresión libre de dinero. Eso es verdad. Sí, son dos temas para otras conversaciones, para más horas y horas, ¿no? Sí, curiosamente hay uno que se llama Against Democracy. También, pues me imagino que irá por el mismo sendero, ¿no? En contra de la democracia se llama. Sí. Y es un argumento desmontando que los principios por los que creemos que la democracia es buena son principios que la democracia realmente no los trae. Y entonces te va haciendo un análisis de cada uno de esos principios y dice, bueno, es que no, esto no tiene sentido. Y, hombre, él no está, por supuesto, a favor de volver a ningún sistema autoritario, sino simplemente dice, habría que inventarse algo nuevo, algo mejor, porque estamos aquí en un tema complejo, ¿no? Pero sí. Y cerrando con otro libro polémico que no me he empezado a leer, pero que lo tengo ahí muy alto en la lista. Es uno sobre fossil fuels, básicamente sobre petróleo y carbón. Y hablando de las bondades y de las ventajas del petróleo y el carbón. O sea que con estos libros yo creo que te puedes convertir en la oveja negra de cualquier grupo. Los dejo aquí como... Sí, no dejas ninguna casilla sin hacer check, ¿no? ¿Tienes alguno en contra del feminismo o algo así ya para completar, no? No, pero tengo otro en contra de la sanidad pública también, que también es interesante. Y sí, ya con todo eso, sí. El que dices de los fossil fuels también creo que lo he escuchado. El caso, the case in favor of fossil fuels, algo así. Sí, the case in favor of fossil fuels. Sí, el caso a favor de los combustibles fósiles. Sí, ese es el libro. Sí, pues me lo compré otro día. O sea, somos unos contrarians de, sí, totalmente. de cajón. Es horrible. Es horrible. Es horrible. Bueno, oye, Raúl, es que la verdad podríamos hacer una segunda parte en algún momento porque hay tantos temas. Y yo lo que te diría es que sigas escribiendo. Sigue escribiendo artículos porque así cae una segunda parte y podemos hablar también eso. Podemos hablar de combustibles fósiles, sanidad privada y todo eso en la siguiente parte. Sí, pues mira, ahora justo tengo, como te decía, estoy también escribiendo otro artículo con argumentos que se me habían quedado fuera, intentando ver si realmente añadiría algún valor o ninguno. Y aparte estoy explorando esto que te decía de la concentración de la riqueza, ¿no? Del Bitcoin, por ejemplo. Como los datos de las carteras de Bitcoin son públicos y el precio del Bitcoin pues también es público, obviamente, viendo si de alguna manera puedo hacer algún análisis de datos y ver si el Bitcoin se está concentrando o se está dispersando o ver qué pasa. Así que si alguno de tus oyentes
quiere compartir sus ideas y podemos trabajar en eso juntos, yo la verdad que estaría muy contento, porque es un tema que me gusta, o sea, lo hago como hobby, me apasiona. Pues Que... como introducción sí te diría que escuchases el podcast de la semana que viene, que va sobre quién tiene Bitcoin, y es un tema que estoy ¿En estudiando yo serio? también ahora. Sí. Madre mía. Solo que yo no lo Pues, estoy tocando, yo no estoy haciendo el análisis a nivel individual, es más un análisis a nivel de la antigüedad de las direcciones y los propietarios. Pero bueno, de alguna forma sí que, por eso digo que para un análisis superficial o inicial sí que te puede ayudar. pues lo escucharé, sí. Así que Sí, justo porque lo estoy preparando yo para la semana que viene. pues genial, porque lo primero que te das cuenta es la cantidad de variables que hay ahí involucradas y que puedes mirar por muchos caminos y la verdad que cualquier idea que traiga al problema, yo encantado de verla. Así Sí, que me lo apunto. Sí, y te pasaré lo que tenga de información si se encuentra alguna cosa. ¿Y dónde puede encontrar dónde puede la gente encontrar estos artículos y dónde deberían seguirte? Pues mira, los artículos los tengo en GitHub, que es la plataforma esta para subir código, y es github.com /Raúl Cano. Y ahí pues tengo mis repositorios, hay uno que se llama articles, o sea, github.com /Raúl Cano /articles. Vale, Y tranquilo, ahí pues dejaré el enlace igualmente. Sí, y estoy en Twitter también con @rcanoarg. Y bueno, pues no sé, cualquier cosa me podéis contactar ahí. Si os parece interesante o si os parece una mierda, oye, estás equivocado, pues cualquier cosa que me puedan escribir. Sí, crítica constructiva a ser posible, pero siempre ayuda. Siempre ayuda, sí. Vale, pues nada, lo dicho, muchas gracias porque ha sido una... me ha encantado la conversación, espero que tú te sientas igual y a ver si podemos hacer una segunda parte en algún momento. Pues oye, si en algún momento creo que hay algo que añada valor a tu podcast, algo nuevo, yo pues encantado de hablar contigo y en cualquier caso seguimos en contacto. Gracias. Pues muchas gracias, Alberto. Buen día. Ya he dicho que no defraudaba. Espero que no te haya defraudado. Bien, ya sabéis, si te ha defraudado, puedes comentármelo en Twitter. Si no te ha defraudado, también. Mi Twitter es @alberto_mera. También puedes compartir este episodio por Spotify. Bueno, pues compartir el enlace a este episodio en Spotify con tus amigos, familiares, amigos, ya he dicho amigos otra vez, bueno, con muchos más amigos. Y puedes, ya sabes, encontrar el enlace a Patreon en la descripción de este capítulo. Patreon es lo que permite que este podcast exista y que pueda entrevistar a esta gente tan interesante y traeros su conocimiento aquí, así que si puedes ayudarme, ya sabes que puedes hacerlo ahí en el Patreon. Al final es el coste de una cerveza y a mí me ayuda una barbaridad. Así que muchas gracias, hablamos pronto.